Buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos nuevamente en Radio Araucanía Andina 89.5, en este Hablar por Hablar, en condiciones, diría yo, modernas, más contingentes, más específicas. Hoy día, por cierto, tenemos a nuestros invitados de siempre, don Héctor Ramírez, David Espinosa. ¿Cómo está, Héctor Ramírez? Buenas tardes y bienvenido a esta nueva temporada de Hablar por Hablar. Encantado, Juan Carlos. Gusto saludarte también a David. Estamos en un día de calor acá en Arauco, mirando al mar y al cielo. Que bueno, vamos a hablar también un poco del tema de los incendios, ¿ah? Que es un tema que es de suyo importante y preocupante. David Espinosa, ¿cómo estás tú? Buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, estamos muy bien. Un saludo a todos los auditores desde Viña del Mar, un día precioso, despejado, con harto sol, no tanto calor, pero un lindo día. Qué bueno. Eso me parece un buen inicio. Y yo desde Maracagüello, hoy día sí debo decir que nosotros no tenemos incendios cerca, pero es un día que está con humo en el ambiente, por lo tanto, la nitidez del paisaje ha dejado de ser diría yo, ese como matiz importante en la visita a los turistas, etcétera. Afortunadamente sí, no tenemos un día despejado, bonito, con una temperatura que yo creo que anda en el orden de los 22, 24 grados aproximadamente, con un poquito de viento, del viento Puelche que le llaman, que es un viento muy complicado, sobre todo en tema de ambiental con el tema de los incendios. Luego hablaremos de eso. Vamos al tema que nos ocupa hoy día, que nos convoca, que es el tema de suyo importante, relevante y políticamente sustantivo, que va a enmarcar, ¿no es cierto?, la política dentro de los próximos 4 años, a lo menos. Dar inicio, ¿no es cierto?, de que el presidente electo ha designado a su gabinete de ministros y han pasado varias cosas que de alguna manera se dijeron en campaña y que hoy día no se cumplen, o de alguna manera quedaron, ¿cómo se llama?, descartadas de plano. Una que era la cantidad de que se iban a unificar muchos ministerios, que en definitiva iban a bajar de 24, 25 ministros, iban a bajar a 15 aproximadamente, con que iban a establecer ministros que tenían 2 o 3 carteras en su representación, situación que no ocurrió. Hay un solo caso, que es un caso que también ha traído polémica respecto de la persona y respecto de las materias, que ya lo hablaremos en este momento. Y a partir de ahí, David, usted que tiene la lista de los, ¿cómo se llama?, de los ministros, ¿quiénes son, cuál es su militancia y qué cargo llegaron a ocupar? En Interior, por ejemplo, tenemos a Claudio Alvarado Andrade, que es del partido UDI. Todos dicen que es el hombre fuerte del gobierno. En Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena, que es independiente. Bueno, después vamos analizando caso por caso, si quieres, ¿no? Defensa Nacional tenemos a Fernando Barros Tocornal, independiente. En Hacienda, conocido Jorge Quirós Castro, independiente. En Seguridad Pública tenemos a Trinidad Steiner Herrera, independiente. En la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, RN, senador actualmente de Renovación Nacional. En la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedeni Biancos, independiente. En Economía, Fomento y Turismo tenemos a Daniel Mas Valdés, independiente. Desarrollo Social y Familia, a María Jesús Wolf Lemay, PRCH, Partido, no sé lo que significa, Republicano de Chile, ¿será? ¿No? Educación, tenemos a María Paz Azola González, independiente. Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat Celis, independiente. Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau Binder, independiente. Obras Públicas, Martín Arrau García Huidobro, PRCH, que es Partido Republicano de Chile. Salud, May Chomalí Garif, independiente. Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje,
Independiente. Agricultura, Jorge Campos Quiroga, Partido Radical. Es lo que dice esta comunicación. Transporte y telecomunicaciones, Luis de Granche Concha. Bienes nacionales, Catalina Parot. Energía, Jimena Rincón. Medio ambiente, Francisca Toledo. Deportes, Natalia Ducó. Mujer y equidad de género, Judith Marín. Cultura, las artes y el patrimonio, Francisco Undurraga Gacitúa. Ciencia y tecnología, Jimena Lincolao Gate. Esas son los ministros que juraron, que están para jurar el próximo 11 de marzo. ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfectamente. Oye, en este caso, lo que habría que hacer es darle una vuelta al tema de la composición política y algo que decía Héctor que me parece suyo, importante y trascendente, que dice relación con ¿cuánto se llama? Con la posibilidad de haber hecho una coalición que no se ha hecho. Héctor. Sí. Mire, yo veo en el gabinete, lamentablemente, debilidades estructurales, que a mí me sorprendió porque el presidente electo tiene experiencia, uno supone que tiene experiencia política, y a mí me da la impresión que cometió errores estructurales que podrían hacer fracasar su gobierno. En primer lugar, tuvo una oportunidad de oro de hacer una coalición de gobierno. ¿Ya? ¿Qué significa una coalición de gobierno en un régimen presidencial, ¿ya? Y con multipartidistas, que significa que tiene atribuciones el sistema presidencial, pero también tiene partidos que hacen funcionar, la democracia funciona con partidos políticos, aunque algunos lo renieguen, pero sin partidos políticos no hay democracia. Entonces, siendo una república y presidencialista, con un Congreso colegislador, necesariamente para que funcione bien un gobierno, o medianamente bien, ¿para qué decir ser exitoso? Tiene que formar una coalición de gobierno con esta cantidad de partidos que existen en Chile, que son muchos. Y esto no lo hizo el presidente Castro, no lo hizo, ni en su elección, y eso no se refleja en la conformación de su gabinete. Y una coalición de gobierno es muy importante por varias razones. Una es que le da estabilidad al país, hace funcionar el Congreso y facilita acuerdos para aprobar leyes. Es más representativo porque al integrar a diversas fuerzas políticas se sienten interpretadas los distintos estamentos de la sociedad y le da más amplitud al gobierno. Entonces, y además acerca a estas dos instituciones clave de la democracia, que son el gobierno ejecutivo y el Congreso, lo acerca cuando hay coalición de gobierno. Y lamentablemente no hizo eso el presidente Castro. Tiene 16 ministros independientes, 16. Y en marzo van a ser 20, porque de esos ministros nombrados, designados, 4 partidos van a desaparecer por no reunir los requisitos. O sea, va a tener 20 independientes el 11 de marzo. Y una democracia, necesariamente ninguna democracia del mundo hay esa cantidad de independientes. El independiente es la excepción. Una persona muy destacada, ¿ya?
con muchos méritos podría ser la excepción al gabinete de un presidente, pero no ser 20 de 25, por favor. Entonces, eso no está en ninguna parte y no sé por qué pasó eso con el presidente actual, que lamentablemente en eso ya falló, en eso ya falló. Y agreguemos además que la mayoría de esos independientes no tiene experiencia en el Estado, que es lo más grave. También es grave eso, que van a llegar a aprender al gobierno, ¿ya? ¿Y qué les pasa a los independientes cuando ya hay experiencia en eso? Cuando llegan, mucho menos en otros gobiernos han habido independientes, pero no han sido más de 3 o 5, de 25. ¿Qué les pasa a los independientes cuando llegan al gobierno? Cuando llegan ya a su ministerio, no conoce a nadie. Y en el ministerio se encuentran con militantes de partidos de la tendencia del presidente electo. Y los va a saludar nomás y no va a tener ninguna persona de su confianza que le vaya a hacer las cosas. Y además, esto es muy común, que la gente cuando ve a un independiente sabe, los que están en el gobierno, los funcionarios de gobierno, que son de la misma línea del presidente, saben que un independiente es pasajero. Nunca un independiente va a durar los 4 años. No se ha visto en ninguna parte que dure los 4 años. Y lo mismo pasa cuando tienen que ir al Congreso. No tan solo el ministro secretario general de gobierno va a estar conversando con los parlamentarios que se aprueben leyes. El ministro en propiedad tiene que ir muchas veces al Congreso para que le aprueben sus leyes. Y en el Congreso va a pasar lo mismo que en el ministerio. Los parlamentarios no lo pescan, por decir una palabra vulgar. No le Y en dan ese, bola. Héctor, y Entonces, en ese sentido, como dijo el ex senador Longueira, decía, se siguen cometiendo los mismos errores que históricamente comete la derecha, desde el gobierno de Alessandri, sí, que nombra independientes y no nombra militantes propios, o sea, que prefiere los que están fuera del bagaje político y no a los militantes que están y que trabajaron fuertemente por su campaña. exacto, exacto. Entonces, en el Congreso, en los almuerzos se reúnen las bancadas, ¿ya? De cada partido. Y cuando va un ministro allá, se reúne con su bancada, pues, a la que corresponde. Y estos 20 independientes, ¿con quién se van a reunir? Con nadie, pues. Y en los almuerzos o en la cena, ahí donde se tejen los acuerdos, los preacuerdos, donde se discuten los temas relevantes. Y los ministros independientes, ¿qué van a hacer? No se reúnen con nadie. Se van a ir a su hotel, van a comer en otra parte. Entonces son todos inconvenientes y que conspiran además contra el gobierno que decía que hacer de emergencia, ¿ya? Y un gobierno de emergencia con ministros que están aprendiendo, en nada se asemeja a los objetivos que se planteó este gobierno, así que en ese aspecto todo mal, todo mal. Ay, perdón. Y en ese sentido, entonces, habría que agregar otras cosas que son importantes conocer. Por ejemplo, que dentro de estos independientes hay algunos ministros que fueron incluso defensores como abogados, que fueron defensores de Pinochet en sus dos condiciones, la condición de, ¿cómo se llama?, de cuando fue retenido en Inglaterra, y otro que respecto del robo por el tema del caso Brick. ¿Tienes tú de esos datos también? Sí, claro, ese es otro error, es otro error del gobierno entrante, porque poner esos abogados que defendieron causas, oscuras causas de la dictadura en la persona del dictador, no habla bien
del componente de convicciones democráticas de este gobierno, del gobierno entrante. ¿Cómo va a poner esas personas que son una provocación a las familias que han perdido sus seres queridos y algunas todavía están detenidos, desaparecidos? Son más de 1.500 personas detenidas, desaparecidas. Entonces es una provocación. Incluso el ministro de Justicia, ¿ya?, y de Derechos Humanos se llama, y puso un abogado que defendió a Pinochet, y defendió a Pinochet en dos causas terribles y oscuras. En una ese abogado defendió toda la corrupción de Pinochet, que se descubrió mucho tiempo después que el dictador dejó de ser dictador. La cuenta del RAI en banco norteamericano, donde Pinochet escondió plata, ¿ya? Se robó plata de Chile y la escondió en un acto de corrupción tremenda, y eso le dolió más a la derecha cuando se descubrió, le dolió más a la derecha que con los derechos humanos. O sea, a la derecha le importa más el dinero que las personas. Bueno, pero eso no habla bien de lo que quiere hacer el presidente, no habla bien. Yo, por ningún motivo, si hubiera sido yo de derecha, por ningún motivo coloco, porque le crea un conflicto de inmediato. Al asumir el 11 de marzo, va a tener de inmediato cuestionamiento, y con justa razón. Y el otro abogado es el abogado que defendió a Pinochet en Londres, ¿ya? Y ese es un abogado tributarista, Barros, es un abogado, Fernando Barro. Fernando Barros, es un abogado tributarista. ¿Y ustedes saben lo que hacen los abogados tributaristas? Bueno, lo que tiene que ver con los tributos, con... Con los tributos. Son los abogados que eluden impuestos. Los mejores abogados que Claro, eluden impuestos son los contratados por los grandes grupos económicos. para Piñera, eludir, para para pagar eludir, menos para impuestos. no pagarle al Estado, para desfinanciar al Estado. Y este abogado tributarista va a ser ministro. Fue abogado de Piñera, tributarista, ¿ya? Y Exactamente. ahora va a ser ministro. Entonces, y además, en los derechos humanos se junta otra gravedad más, porque este abogado va a estar en defensa. Y resulta que en defensa, ustedes saben que las Fuerzas Armadas fueron adiestradas, fueron educadas en las Américas por los norteamericanos, por las Fuerzas Armadas norteamericanas, y se les enseñó que el enemigo no era externo en esta etapa de la humanidad. Y le enseñaron un absurdo, que nosotros fuimos víctimas de esa teoría absurda, que el enemigo no es externo, sino que el enemigo es interno, está en el propio país. Y esa tontería le enseñaron a las Fuerzas Armadas chilenas, y ellas la practicaron el 11 de septiembre en adelante por 17 años. Que nosotros los civiles que teníamos una ideología éramos enemigos internos de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo pueden haberse enseñado esa doctrina nefasta, bueno, nefasta? Pero se desarrolló. Don David, ¿qué tenemos que decir respecto a lo que nos ha expuesto don Héctor Ramírez? Mira, yo tengo otro tipo de reflexión, ¿no? En el siguiente sentido, hubieron primarias acá y las primarias acá sacó alrededor del 20 y tantos %. Logra ganar en una coalición, la coalición gobernante. Ese es el primer efecto. O sea, ¿qué quiere decir? Que la coalición realmente obtiene la mayoría absoluta que lo unge como presidente. El punto es que también los independientes, bueno, todos sabemos, son independientes entre comillas, son independientes, pero son parte del establishment empresarial y de acuerdo a los conceptos políticos que tiene la derecha y en este caso la ultraderecha. Por otro lado, suponte si Kast sacó el 26% de gente que adhirió a su programa y no el 56% que saca finalmente, casi el 60%, 58%, adhiere a todo el programa, porque el programa de Kast era muy diferente al de Matei
y muy diferente a cualquier otro candidato que estaba presente ahí. Entonces, la conjunción de ese conglomerado es la que tiene que expresarse en un programa. ¿Qué fue lo que pasó con el actual gobierno de Boris? Boris sacó alrededor del 26% y después el conglomerado obtiene la mayoría absoluta. ¿Y qué es lo que hace Boris? Cambia el programa, la base de su programa, la estructura básica del programa, y intenta hacer un programa de la coalición. Yo creo que la situación del gobierno futuro de Case va a estar complicada en ese sentido, cómo tratar de reestructurar, de organizar. Pero para mí el problema más conflictivo, ¿no? No es la reacción de los contrarios, sino que la reacción interna del fuego interno, del fuego amigo. Suponte algo que me llama mucho la atención, lo que dijo Longueira. Cuando Longueira dice que es un grupo de profesionales, ¿no? Aparentemente buenos técnicos, no podemos juzgarlo todavía porque no empiezan a trabajar, que son de corta duración. Es un problema para definir las políticas, sobre todo de largo plazo de parte de un gobierno, ¿no? Y el problema, suponte que están, como él dice, en un gobierno de emergencia tan marcado por una forma que es el pensamiento de Kass. No sé si están imbuidos en el pensamiento de Kass o cuál es la pretensión de cada uno de estos ministros al desarrollar el proyecto del presidente. Entonces, dentro de este sistema presidencialista, donde el eje principal es el primer mandatario, el presidente de la República, ¿no? No hay que dejar de lado lo que son las coaliciones, y las coaliciones le dan el soporte al gobierno. Y eso va a ser un problema que puede ser de repente muy complicado gobernar si tiene mucho fuego amigo. El fuego amigo se da porque no están presentes los partidos políticos. Esa es mi reflexión que tengo, más allá, qué sé yo, de algunos casos que realmente son insólitos, que hayan sido propuestos como ministro, en el caso por los derechos humanos, el caso de la ministra del Deporte que fue sancionada por doping, el problema, por ejemplo, el próximo ministro de Cultura, que era del Partido Radical, ¿no? Yo les doy muy corta vida porque realmente es muy extraño ese nombramiento. También la señora Jimena Rincón también. Entonces, son situaciones realmente increíbles de considerar que teniendo tantos profesionales en la derecha y de buen nivel, haya optado por hacer un gabinete que mucho no se entiende, no se comprende por qué se hizo de esta manera. Y en ese sentido, entonces, entendiendo, David y Héctor, eh, ¿cuál sería el objeto? Porque de alguna manera, quiero decir de que ellos actuaban, o una de las frases de fuerza para ganar las elecciones fue que venían a hacer un gobierno de emergencia. O sea, que había un desastre de tal manera que es un gobierno de emergencia. El gobierno de emergencia es, el nombre literal lo dice, o sea, es un gobierno que tiene fecha de término. O sea, es decir, porque la emergencia se tiene que saltar rápidamente. No quiero entender que todo el gobierno de los 4 años va a ser un gobierno de emergencia. Por lo tanto, este sería un gabinete transitorio, entendido desde esta lógica de que es un gobierno de emergencia, situación que tampoco es verdad, porque evidentemente el país nos está cayendo a pedazos, aparte del tema de los incendios, que es una situación grave, gravísima, y que vuelvo a decir que a lo mejor necesitamos un programa especial para hablar de ese tema, pero que por otro lado, esto de que el país no estaba, económicamente no estaba en buenas condiciones, socialmente no estaba en buenas condiciones, que incluso él se refirió a los empleados públicos como zánganos, ¿no es cierto? Y que había que eliminar ese tipo de cosas. ¿Cómo ven ustedes a partir de estas frases fuerzas que llevaron al gobierno de Kass a ganar la elección? Porque evidentemente la ganaron. A partir de ahí, ¿cuál sería la congruencia versus este ministerio?
o estos ministros que no son o sea, son independientes, pero entendemos que esa independencia es un tema raro, porque esos independientes son de la coalición. Como decía David también, existen dos personas que hace 10 años atrás estaban en la centro izquierda, por decirlo de alguna manera, o en el socialismo democrático, y hoy día cruzaron sin ningún tipo de pudor la vereda hacia el otro lado. Me refiero al ministro Campos y a la ministra, ¿cómo se llama? Rincón. Entonces, de alguna manera, ellos no tienen gente para enfrentar esta situación, o la gente que tienen, como bien decía Héctor, están inexperta, que vienen a aprender en esta situación, no tienen cuadros militantes que sean capaces de sostener el peso de lo que significa este hecho. Entonces, de alguna manera, ¿cómo podríamos inducir hacia el futuro respecto de la primera muestra en concreto que entrega de gobernanza el presidente electo? Héctor o David, el que quiera tomar la palabra. Yo tengo una impresión, discúlpame Héctor, que es la siguiente. El tipo de gobierno presidencialista unge al presidente como el líder, debería ser el líder. Y en este caso se puede exacerbar la situación y que él diga, yo quiero mandar aquí y ustedes deben seguirme a mí, ¿no? Y que él, junto al ministro del Interior, que es Claudio Alvarado, y el de Hacienda, Jorge Quirós, hagan su estructura económica y política que tiene relación al quehacer en los próximos días, porque dice que la luna de miel va a durar no más de 90 días, en los primeros 90 días lancen todos los proyectos y que todos los demás tengan que decir amén. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este tipo de gabinete va a sufrir los cachetazos de quienes no estén de acuerdo, ¿no? Y después vendrá un gabinete, qué sé yo, de técnico, de políticos, qué sé yo, más suave, pero el primer paso lo daría Kast, o el primer mandatario, con sus ideas que sabemos cuáles son, tanto en el asunto de la economía, en el asunto de la inmigración y en el asunto de la delincuencia. Y en esos tres temas yo creo que esa gente debería actuar de acuerdo a los criterios que ya están definidos en el Partido Republicano, que están definidos por Kast y su grupo, porque este grupo de acción, qué sé yo, no hay que olvidar que el segundo piso es muy importante dentro de los gobiernos, el segundo piso que es el grupo de asesores, y ellos dan las indicaciones que le dice el presidente, llegan a acuerdos y instruyen a los ministros de distinta forma lo que tienen que hacer. Entonces yo creo que se va a formar una tríada y esa tríada va a gobernar e imponer un criterio a todo el resto. No importa, qué sé yo, si Parot dice, mire, yo pienso, no, usted tiene que hacer esto, o la ministra del Deporte o la Rincón va a decir algo, no, usted haga lo que se le indica. Yo creo que va a ser en alguna medida así un tipo dictatorial, porque la única manera de llevar a cabo, ¿no?, un gobierno de emergencia y en poco tiempo hacer lo que él prometió. Y como las expectativas son tan grandes, no hacer eso, pasados los 90 días, se le va a venir la ciudadanía encima, del no cumplimiento de las promesas que hizo a diestra y siniestra. Eso yo opino respecto de lo que pasaría en el corto plazo. Ok, gracias David. Héctor. Mira, hay una senadora de la novena de la Araucanía que se fue del Partido Republicano. No sé cómo se llama, Aravena, a veces el apellido. No te escucho, Juan Carlos. De apellido Aravena. Ya. Ella salió, ojo, ella salió electa por Egópolis, porque la arrastró Kast, el sobrino. El senador Kast la arrastró a ella. Ella sacó muy poca votación, cerca del 1 y algo por ciento. Era republicana ella cuando se salió del partido. Pero ella fue electa por Egópolis y luego fue republicana. Ya, digo esto por ella porque ella, en sus declaraciones que hizo después, dijo que el Partido Republicano, ella conocía a 5 o 6 personas nomás, y que manejaban el partido y no tenía masa crítica para constituir un gobierno. Yo creo que ahora con la designación del gabinete de Kast se está comprobando lo que ella dijo.
cometió el error el presidente entrante en que puso muchos amigos de él y gerentes de grandes empresas y todos educados en la Universidad Católica. Pero eso no le da estabilidad al gobierno. Él tuvo la gran oportunidad de haber puesto en los puestos relevantes a gente de los partidos de la derecha. Y no lo hizo. Puso amigos, gerentes de grandes empresas, con incompatibilidad, porque va a haber un choque de intereses. Ellos estaban afuera del mesón y ahora van a estar adentro, van a estar trabajando para los que trabajaban antes, tienen un conflicto de intereses muchos ministros, designados por el presidente Kast. Conflicto de intereses. Kaiser dijo una frase, dijo el gabinete del presidente Kast se parece más a un directorio de empresa que un gabinete de un gobierno. Entonces empezó mal inmediatamente. No tenía, el Partido Republicano no tiene gente preparada para gobernar. Y colocó gente, por eso colocó tanta gente independiente, ¿ya? Y todos gerentes de grandes empresas. Entonces eso le va a jugar en contra. Eso le va a jugar en contra porque ligerito el pueblo va a tomar conciencia de que están gobernando para el 3% de los grandes grupos económicos, para nadie más. Porque en el programa de Kast, todo lo que se dice es disminuir derechos y bajarle el impuesto a los grandes grupos económicos de 27 a 23. No tiene, para el 99% de chilenos, no tiene nada el gobierno de Kast. Algo bueno, digamos, nada. Entonces, eso es muy complejo. Y en segundo lugar, yo veo un comité político muy débil. Hay muchos analistas que lo alaban aquí, que allá, pero resulta que de los 5 ministros que van a haber ahí, en el comité político es importante porque decide cosas, decide el rumbo del país, tiene que resolver conflictos que se escapan a los otros ministerios, conflictos graves, y cada vez los países son más ingobernables. ¿Y quién corta el queque ahí? Es el comité político. Y en el comité político va a estar el ministro de Interior, Claudio Alvarado, va a estar Jorge Quiroga, ministro de Hacienda, va a estar don José García, de Secretaría General de la Presidencia, va a estar la Cedina y la vocera, la señorita María Mara Cedine, y también va a estar la ministra de Seguridad, que era fiscal. Entonces, ¿quién es político? El comité político, su nombre lo indica, tiene que hacer decisiones políticas, ¿ya? Es lo más importante para un gobierno. Y resulta que los dos políticos, de los 6, solamente hay 2 que saben de política, que es Claudio Alvarado y José García Ruminot, que ha estado desde el 90 hasta la fecha en el Congreso. Pero resulta que estos 2, que los únicos 2 del comité político, no son unas personas de tonelaje político. El señor José García es un político bonachón, amistoso, buena persona, lo quiere la gente, lo saludan todos, pero no basta con eso en un Congreso. En un Congreso hay múltiples intereses, y no por bonachón yo le voy a decir que sí a lo que él me diga. Y además él se necesita una persona de carácter, de alto tonelaje político, que haga goles.
En la cancha podéis jugar muy bien hasta el área, y hacer lindos pases, pero se necesita un hombre gol que abroche, ¿de acuerdo? Y el señor García no va a abrochar ningún acuerdo. Y Claudio Alvarado tampoco tiene un tonelaje político. A él lo tenía la UDI para apagar incendios. Cuando hay un conflicto menor, allá lo mandaban a Alvarado. Pero no es una persona que vaya a resolver grandes temas, ¿ya? Ahora otros decían que la estrategia era que el presidente decidiera todo. Y eso es un tremendo error. Yo escuché a una profesora universitaria anoche y una analista política le dijo toda la verdad. Imagínense que todos los problemas llegaran de casa. Es imposible gobernar así. Si los ministros son para el cortafuego, hasta ahí llega todo, ¿ya? Ellos están para resolver problemas, darle un rumbo al gobierno. Y si ninguno tiene la estatura para dar, imagínense la de conflicto que va a haber, ¿ya? Los gobiernos no funcionan de esa manera que todo recae en el gobierno. No, existen miles de problemas en cada ministerio y que el presidente lo resuelva. No, eso no se da en ninguna parte. Es un caos, sería un caos. Entonces, el comité político no tiene peso. Hay 4 personas ahí que no tienen idea de política, ¿ya? Por ejemplo, la jefa de seguridad, ¿qué problema político va a resolver? Ninguno. El ministro de Hacienda no ha sido jamás político, ¿ya? Entonces, y ya los otros igual. La vocera, una jovencita de 30 años que se destacó en Sin Filtro, un programa indecente que había. Ahí estuvo ella y se dio a conocer, y a Garabato Limpio estaba discutiendo ahí en Sin Filtro. Y esa fue su gran carta de presentación para ser ministro hoy día. No, me parece muy Héctor, precario. y la inclusión o el, ¿cómo se llama? La representación, si bien es cierto, no directa, pero de forma indirecta de los grandes grupos económicos, como el caso Lux y los MATE, que están en el ministerio, ¿eso tú crees que va a tener algún efecto? Sí, yo creo que se va a quedar descontento muy luego con eso, porque la gente va a conocer a quién están defendiendo ellos. ¿Sí? Exactamente. Y son independientes. Y eso le va a facilitar las cosas para sacarlos de ahí. Oye, a mí me gustaría, pues ya por razones de tiempo se nos empieza a acabar, pero yo creo que nosotros podríamos hablar o hacer el próximo programa, establecer como unos cuatro ministerios en términos generales. Por ejemplo, a mí me parece que el Ministerio de Educación, con la señora María Paz, o señorita, no lo sé, María Paz Azzola, dice que la llegada de una nueva conducción ministerial con una mirada predominantemente económica no inaugura un rumbo distinto, sino que confirma la continuidad de una lógica que ha marcado el sistema educativo chileno por más de 4 décadas. La comprensión de la educación como sector administrable bajo criterios de mercado. Entonces, uno dice, bueno, tampoco vamos para allá. Eso es reafirmar, ¿cómo se llama? Una ideología tremendamente mercantilista. El caso, por ejemplo, de la ministra de la Mujer, que es una militante activa de una entidad, ¿cómo se llama? Religiosa, pero diría yo casi sectaria. Entonces, cuando cuando se discutía la ley de aborto, ella iba con pancarta que había que acercarse a Dios. Entonces, yo no tengo nada en contra de los que son creyentes y son practicantes, pero a mí me parece que la conducción del país, de un país laico, tiene que ver con otras cosas, más que con eso, y me parecería a mí, y los quiero invitar a ustedes, a que hiciéramos, a lo mejor el próximo jueves, un programa especial con 4 o 5 temas, por ejemplo, nuestro canciller, que yo no sé si va a ser canciller de Chile o va a ser un canciller de Luxi, el ministro del Interior, Claro. el ministro Hay de un Defensa, conflicto de interés, hay un conflicto de interés claro, y evidente. la misma ministra ¿cómo se llama? De este ministerio nuevo, de la cosa de conflicto, etcétera, del delito.
O sea, digo, una cosa es, de ¿ya? seguridad. Una cosa que llegue, que sea una o sea, una fiscal, me parece, como se llama, perfectamente, a lo mejor atendible esa situación, pero otra muy distinta que a ella la hayan sacado del servicio activo, habiendo tanto un fiscal a nivel, ¿cómo se llama?, que está fuera del servicio. Entonces, eso es también es delicado. Don David, para ir terminando el programa, ¿le parece a usted que sería interesante que hiciéramos como una cosa más monográfica de unos 4, 5, 6 Sí, ministerios para el próximo jueves? me parece muy interesante ir desglosando y el ámbito de acción que va a tener cada ministerio y cómo entendemos o proyectamos cómo hacer la configuración que va a tener dentro del ministerio y las políticas que se van a emitir y a desarrollar. Porque por Aunque otro lado, yo sigo por- insistiendo que va a haber un segundo piso que va a tener mucho poder. No solamente la presidencia de la República, sino un segundo piso con mucho poder y va a dar una orientación, como lo dijo más de alguna vez, qué sé yo, Kass de shock. lo que pasa es que aquí yo creo que hay otras lecturas, digamos, entre líneas. Por ejemplo, ¿por qué Kaiser no aceptó ser ministro? Esa es una cuestión que tendríamos que empezar a dilucidar. Si prefiere ser oposición o mirar desde fuera, un poco porque ve que el barco se va a contaminar muy rápidamente y él quiere estar sobre el bien y el mal respecto a esa situación. Yo creo que hay intereses La, políticos ahí, ¿no? Intereses digo por un que es un lado, tema que que, Kass tiene un interés político, Kass no lo quiere, qué sé yo, que le haga sombra, y Kaiser está pensando en 4 años más. ya, está bien, pero ¿no sería mejor en ese caso jugar a las cartas así, tenerlo al lado, que tenerlo enfrente? Por ejemplo, digo, es una conversación. Los conflictos de intereses que de alguna manera empiezan a salir a partir de ahora, y por cierto, efectivamente, cuando se estableció de que va a ser ¿cómo se llama? Estableciendo de que el gobierno que salía era un gobierno que había sido lo peor, incluso Campos dijo el otro día que era el peor gobierno del retorno a la democracia, diciendo dos cosas, ¿ah? Diciendo una, que eso puede ser una cosa subjetiva, pero cuando dice el peor gobierno del retorno a la democracia, significa entonces que él valida como bueno el gobierno de Pinochet. Esa también es una situación que deberíamos considerar. Yo la verdad es que creo que de este tema hay hartas cosas que hacer y que sacar y que comentar con nuestros auditores esta situación. Me imagino yo que estaremos en eso. Don Héctor, usted, Y respecto yo de la convocatoria. apruebo la idea porque hay claramente conflictos de intereses y hay que explicarle a la gente lo que significa conflicto de intereses, con pera y manzana. Perfecto. Y ahora Ok. los dos conversos no hay que inflarlos mucho porque esos dos conversos no los quiere nadie, güey. No los quiere la centroizquierda, ni tampoco la derecha no le da. Y lo único que están esperando es que los echen rápido, No, como es la sí, señora siempre. Rincón, que de energía no sabe nada, güey, nada de No, nada. no, Y el ministro el Ministerio de Energía es muy importante para Chile y colocar a una persona que no sabe nada de ese tema no. es muy delicado, es muy irresponsable. Y Campo es una persona que sale con su domingo a 7 y a la primera de cambio lo van a echar por una declaración torpe que se va a mandar, porque para eso es muy bueno, Sí, hacer no. declaraciones torpes. Aunque la declaración que hizo contra el gobierno de Boris de alguna manera fue respaldada por el presidente, ¿ah? Pero bueno, en definitiva vamos a estar, yo creo que expuestos a un montón de estas cosas, porque ojo, hay el ministro de Transporte, me parece que es, ¿ya? No tengo certeza, pero yo creo que así es. Era el director del metro para el estallido social. Exacto. Sí, Entonces fue el que dijo que esta cuestión no prende, ¿cómo fue que la no, fue frase otro. célebre? No, ¿Ah? no fue él, fue otro. Fue un ex demócrata cristiano que dijo eso.
Bueno, pero de alguna manera él tendrá que explicar entonces si era el ¿Por qué se director quemó el del metro? Claro, claro, ahí hay temas pendientes respecto a aquello. Averigüemos bien, la próxima semana analizaremos, vuelvo a decir, todos son importantes, pero hay unos que son más que otros, por ejemplo, el comité político, como bien nombrabas tú, esta cosa de la experiencia, cómo se va a avanzar, y que finalmente es un gobierno que tendrá que, a lo menos, tratar de ejecutar su proyecto con el cual se presentó a las elecciones. David, ¿algo para cerrar el programa? Una sola cosa, decir, por ejemplo, de los ministerios importantes, dada la configuración internacional que hay, Trump y sus locuras, el ministro Francisco Pérez Maquena de Relaciones Exteriores, ¿no? Todo se dice que fue puesto por Luxic. Él debería tener una gran expertise en hacer negocios internacionales, y eso es lo que le están pidiendo. Pero respecto del alineamiento de Chile, que debería ser también algo bastante discutible, que tiene casi un 60 o 70% de exportaciones a China, ¿no? Y un 30% con Estados Unidos, va a estar alineado este gobierno directamente con Estados Unidos. Y si es así, yo creo que lo que va a tener que hacer el ministro es decir amén a los lineamientos que de Trump y que de Castro. Y esas situaciones no necesitan mucho comentario, sino que va a ser de esa manera. El problema es si Trump empieza a exigir de que Chile no le venda cobre a China. Claro, Ese a va a China. ser uno de los problemas. Ese es un tema. Don Héctor Ramírez, para ir terminando. Sí, claro, una palabra no. Yo creo que esta fue la tercera oportunidad donde don José Antonio Kast se tiró de presidente y, por todo lo que hemos conversado, es una improvisación su gabinete. Tuvo todo el tiempo del mundo para pensar bien cómo armar un gabinete y lo armó de la peor manera, creo yo. Así que Exactamente. vamos a seguir comentando el tema. Eso. Así Muy que, bien, pues, encantado, Juan Carlos. estimado, los espero el próximo jueves. Estaremos en esta conversación y seguimos. Y ustedes, gracias por estar ahí. Seguiremos en esta conversación con nuestras opiniones, que por cierto esperamos compartir con todos nuestros auditores. Un abrazo, muchas gracias por estar ahí y nos vemos la próxima semana. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. Chao. ¿Ya? Buenas Chao, David. tardes. Chao.